Bueno, en primer lugar, muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme a esta Asamblea General de la ANGET. Y la verdad es que siento no poder estar presente. Me hubiera gustado compartir este tiempo con Susana del Río y con Charles Powell, con todos ustedes. Creo que es muy interesante que se pueda debatir sobre la autonomía estratégica, porque en el fondo es la esencia del futuro de la Unión Europea. No es un concepto nuevo. De hecho, nació hace muchos años y de alguna manera fue relegado durante bastante tiempo al ámbito de la industria de la defensa, con la famosa discusión de si había que depender solo de la OTAN y, por tanto, de Estados Unidos para nuestra defensa o no. La mejor definición, a mi juicio, de lo que es la estrategia, de lo que es esta estrategia, es la que dio el propio Consejo de Ministros de Asuntos Exteriores hace unos años: la capacidad para actuar de manera autónoma cuando y donde sea necesario y en la medida de lo posible con los países asociados. Pero ¿por qué ahora, en este momento, la autonomía estratégica vuelve a estar de actualidad? A mi juicio, por dos razones. En primer lugar, la pérdida de peso de la Unión Europea, de Europa en general, en el contexto internacional en los últimos años. Efectivamente, el peso de Europa está disminuyendo y va a seguir haciéndolo en las próximas 2 décadas. En los años 90, Europa representaba un cuarto de la riqueza mundial. La previsión para el 2040 es que el PNB sea solamente el 11% del Producto Bruto Mundial, muy por detrás de China, que va a representar el doble, por debajo del 14% de Estados Unidos y más o menos al mismo nivel de la India. La segunda razón, mucho más directa, la pandemia y la guerra en Ucrania, ambas han puesto de relieve la interdependencia y, sobre todo, la vulnerabilidad de Europa. En un mundo en el que la energía, la ciencia, la tecnología, las materias primas o los datos pueden convertirse en un elemento de coerción, es difícil pretender ser una unión política capaz de actuar como actor global si al mismo tiempo no se es suficientemente autónomo. Y por lo tanto, o actuamos juntos ahora para desarrollar y consolidar esa autonomía, o Europa en unos años se habrá vuelto irrelevante. Estamos hablando de nuestra propia supervivencia como región en el mundo, capaz de defender nuestro modelo de vida, nuestra escala de valores y nuestro carácter democrático. La pregunta que abre la mesa redonda, por lo tanto, es plenamente pertinente. ¿Es posible la autonomía estratégica de la Unión Europea? Tengamos en cuenta que lograr esta autonomía implica poner en marcha un plan muy complejo en el que todas las piezas deben encajar y no anularse o perjudicarse entre sí. Y ahí yo veo tres frentes principales. Primero, por supuesto, la defensa, la seguridad, el plano militar. Sin un ejército europeo, no hablamos de eso, pero sí con capacidades militares coordinadas, complementarias, es decir, con 27 países trabajando más y sobre todo trabajando juntos. Segundo, la energía. La invasión de Ucrania por Rusia nos ha puesto las pilas, nunca mejor dicho. La apuesta por las energías renovables para reducir la dependencia de Rusia y para hacer frente a los altos precios de los combustibles fósiles es un hecho. Pero depender de otros terceros países también puede implicar nuevos riesgos de suministro en el futuro. Como luego veremos, la única solución global pasa, por lo tanto, por completar un verdadero mercado europeo de la energía. Y tercero, el acceso a materias primas, a productos de primera necesidad y a tecnología. No todo puede venir de China o de Taiwán. Todos hemos visto estos últimos años lo que sucedía con la pandemia. Ni un gramo de paracetamol se producía en la Unión Europea. Las mascarillas tardaron en llegar. Los chips vienen casi todos del mismo sitio, los transistores, los metales imprescindibles para la telefonía móvil. Algunas medidas importantes a corto y a medio plazo ya se han tomado. Hay, por ejemplo, ya un acuerdo para encontrar una alternativa a la famosa ruta de la seda, en este caso con la India. Hay una apuesta europea por las tierras raras y por los semiconductores. Hay un refuerzo, un intento de refuerzo de acuerdos comerciales, por ejemplo, con Mercosur. La autonomía estratégica no es una fórmula mágica, sino que es una fórmula magistral
No es una solución a todos los problemas, pero sí es una hoja de ruta para que una Unión Europea que pueda seguir siendo viable en los próximos 15, 20 o 30 años pueda ser de alguna manera planificada. La verdad es que estamos progresando en ese camino, como casi siempre, empujados por las crisis y por la necesidad que éstas crean. Insisto, ya se han dado pasos para convertirnos en un actor creíble en materia de seguridad y de defensa, sobre todo en relación con la guerra en Ucrania. Por ejemplo, el uso del mecanismo europeo para la paz para financiar y enviar armamento a Ucrania, la apuesta por compras conjuntas de energía y de munición o una reapertura del debate de la futura ampliación de la Unión Europea. No ponemos en duda la relación transatlántica, pero solo una Unión Europea más capaz y, por lo tanto, más autónoma puede colaborar con Estados Unidos. Y esto lleva también a un refuerzo de la relación con la OTAN, como se está haciendo. Otra pata de esa autonomía estratégica es, por supuesto, el Pacto Verde, la lucha contra el cambio climático. Si la Unión Europea apuesta por la transición ecológica y digital, como se prevé, se puede convertir también en una potencia en este aspecto. La legislación aprobada estos últimos años es numerosa, es importante. Por supuesto, no voy a citarla toda, pero podemos hablar de Fit for 55, de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, de la economía circular, de los ETS, del Fondo Social para el Clima, del phasing out de los coches de gasolina y diésel en 2035, de los objetivos de eficiencia energética y una larga lista. En las próximas semanas y meses, antes de las elecciones europeas, se aprobará seguramente con el Consejo la ley sobre restauración de la naturaleza, la ley de emisiones industriales, la de calidad del aire o la del uso sostenible de los pesticidas. Y si además se añade una industria competitiva, la posición de la Unión en el escenario global va a ser aún más fuerte. Podría alargarme más hablando de otras muchas propuestas legislativas, pero no quiero abusar de su tiempo. En todo caso, no partimos de cero. La moneda única, por ejemplo, fue ya un ejemplo de autonomía estratégica, igual que lo ha sido la vacunación contra el COVID o la puesta en marcha de los fondos de recuperación de Next Generation o la negociación del acuerdo para el Brexit. En todos estos casos ha habido una respuesta como bloque en un contexto internacional exigente. Y en el último debate sobre el Estado de la Unión, hace unos días, la propia presidenta de la Comisión Europea, la señora von der Leyen, puso el foco en elementos que tienen que ver con la autonomía estratégica. Por ejemplo, vigilar a China y su producción de vehículos eléctricos, apostar por la industria europea y ayudarla en la transición ecológica y digital, reforzar el Pacto Verde, ampliar la Unión Europea, reforzar el mercado único y, por supuesto, la gestión común, esperemos, de la migración. Ahora, durante la presidencia española del Consejo, la última completa antes de las elecciones europeas, esperemos que se puedan cerrar muchos de estos acuerdos, muchas de estas propuestas de ley entre el Parlamento y el Consejo, si queremos dar un empujón importante a algunos de los procedimientos legislativos indispensables que están todavía abiertos. Y no olvidar que el diseño de la autonomía estratégica también pasa por los ciudadanos a través de las elecciones europeas, de su participación en las elecciones europeas. En conclusión, la autonomía estratégica es un proceso más dentro de la integración europea que se construye con logros concretos en los ámbitos de responsabilidad europeos y con el apoyo y la confianza de los ciudadanos. Así que muchas gracias, espero que esta intervención sirva de alguna manera de prolegómeno a lo que será, sin duda, una discusión muy interesante. Gracias a ustedes.